bienvenido a un nuevo episodio de Santos en Entrenamiento. Bueno, dirán, ¿y dónde está Iset Marie? No se preocupen, ella está bien, pero hoy voy a ser la anfitriona. Y hoy tengo el grandísimo privilegio de estar aquí con una mujer, primero, extraordinaria, y luego una gran amiga y con un testimonio espectacular. Y bienvenida, Ale Luébano, a Santos en Entrenamiento. Gracias, Gina, gracias por tenerme aquí. Claro que sí. Bueno, nada más para que sepa un poquito, yo conocí a Ale, estoy tratando de pensar, habrá sido 12 años, no sé, ha pasado bastante tiempo, sí, en el contexto de la pastoral juvenil, porque llevabas un grupo, ya llegaremos allí, pero para aquellos que no te conocen, que no te ven por primera vez, o sea, mejor dicho, que te ven por primera vez, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿De dónde es tu familia? Un poquito de ti. Sí, yo nací en Bolivia y vine aquí a los 9 años con mi mamá y mis 2 hermanos. Mi mamá tenía aquí toda su familia, mi papá se había muerto en Bolivia, entonces vinimos aquí a estar con familia, ¿no? Entonces tengo 2 hermanos, tengo a mi esposo y tengo 2 hijos, una niña y un niño. Ya, no, y son bellísimos. Cuéntanos un poquito cuando viniste acá a los Estados Unidos, obviamente eso es difícil. ¿Sabías inglés? Un poquito, sí. Okay. Pero cuando llegaste acá, ¿llegaste una vez a Virginia? ¿Estuvieron en otro lado? ¿Cómo fue eso? No me lo sé. Llegamos primero a Atlanta. Okay. Entonces mi mamá tenía una hermana ahí y vivimos ahí unos 4 o 5 meses, pero la mayoría de sus hermanos estaban aquí en Manassas. Okay. Entonces al final decidimos venirnos aquí. Y no fue fácil, ¿no? Yeah. Fue difícil, nosotros estábamos acostumbrados a otro estilo de vida, venir aquí, estábamos viviendo con mi tío, bello y agradecidos, pero diferente, mucha transición para un poco tiempo, ¿no? Porque acababa de perder a mi papá y venirnos a otro país, todo. ¿Y qué edad, o sea, por ejemplo, tú viniste de 9 años y tus hermanos, qué edad tenían? Mi segundo hermano tenía 7 y el menor tenía 1 año. Wow. Sí. Ok. No, mucho cambio. Ok, cuando vienen para acá, porque la Ale que yo conozco es una mujer súper fuerte, súper de fe. Mi pregunta es, ¿siempre fue así o cómo ha sido tu relación con Dios? Mi mamá siempre nos dijo que Dios era lo primero, que no había, yo me acuerdo que para mí la muerte de mi papá fue muy grave. Entonces, vivir eso, yo era la niña de los ojos de mi papá y perderlo a él, y nunca me olvido, mi mamá me dijo, tú no has perdido a tu papá. Tú tienes un gran padre en el cielo y él nunca te va a dejar. Entonces, mi mamá es una mujer súper centrada en su fe y es mi role model. Sí. Es increíble. Entonces, ella siempre nos ha inculcado a Dios, siempre nos ha enseñado a amarlo a Él. Vinimos aquí. Cuando vinimos nosotros a Manassas, había una misa en español en All Saints en el Father Kelly Hall, bien pequeñita. Wow. La comunidad hispana era muy pequeñita, pero ahí, ella siempre empezó un grupo de oración y todos íbamos a la misa los domingos y los viernes al grupo de oración. Pero vamos a ser sinceros, yo trabajé en la pastoral juvenil, tú también, y tú amas a Dios. Y eso no es siempre la historia, porque a veces hay mamás que aman mucho a Dios, pero los hijos no quieren nada que ver, porque quizás fue forzado. ¿Cómo fue que tú lo recibiste y no lo rechazaste? Porque muchos niños la arrastran al grupo, la arrastran a la misa y no quieren nada que ver con Dios, pero eso no es tu caso. Sí, yo creo que las circunstancias me hicieron agarrarme de Dios. Yo, esa necesidad de tener ese amor del Padre, ¿no? Y no te puedo decir fue esto que cambió mi vida, porque ha sido algo que está engranado en mí. Yo no te puedo decir he tenido una conversión, porque sí, he tenido una conversión poco a poco y crecido más en mi relación con Dios, pero nunca me acuerdo, no te puedo decir un día que yo te hubiera dicho, yo no amaba a Dios. Sí te puedo decir, no quería ir a misa cuando era niña porque estaba cansada, o tal vez no prestaba atención, pero yo creo que yo sabía que lo mejor en mi vida era seguir a Dios. Nunca me olvido, cuando yo estaba en high school, mi tío me decía, pareces una vieja, ¿por qué vas a la iglesia todo el tiempo?
Y él me dice, la iglesia es para los viejos, tú eres joven, disfruta, vive la vida. Y lo que él no entendía era que para mí eso me llenaba a mí, ¿no? Qué bello. Entonces fuiste a high school aquí y no puedo estar yo equivocada. ¿Dónde conociste a Everardo, a tu esposo? Solo conocí en high school. Ok. ¿Y cómo fue eso? Entonces, yo estaba en 10º grado y él era un senior. Entonces, y nos conocimos en el almuerzo. La historia es un poco chistosa porque yo buscaba tener a un novio que me ame y me respete, porque Dios era lo primero en mi vida, ¿no? Y en esta época es bien difícil. Y entonces bastantes muchachos me pedían ser su novia y yo decía no a todo el mundo. Él hizo una apuesta por $1 que yo le iba a decir que sí. Y él era diferente, no te puedo explicar exactamente qué, pero me pidió salir y salimos y él no era católico. Oh, wow. Pero salimos a ver una película y al final de la noche me preguntó, ¿qué haces mañana? Y yo le dije, mañana es el bautizo de mi primo. ¿Quieres ir a la misa? Y él me dijo, sí. Entonces, ahí empezamos a enamorar desde los 16 años. Yo tenía 16, él tenía 18. Que mire que sí es posible, porque habrán gente que están viendo y dicen, no, mi hija está muy joven. Claro, no todas tienen la mentalidad que tenía Ale de querer algo serio. Ok, y la historia, aquí no está Everardo para hablar, pero entonces, ¿cuánto tiempo estuvieron juntos y cómo él, entonces, porque ahorita es católico, entonces, ¿cómo fue eso, cómo fue esa transición? Entonces, él, yo lo amaba. Enamoramos 8 años antes de casarnos, pero yo me acuerdo en un punto le dije que yo jamás me iba a casar con alguien que no era católico, porque para mí lo primero era Dios, después de Dios era mi fe católica, y después, iba a venir mi matrimonio. Entonces, él se fue a la universidad en West Virginia, y él nunca me había dicho que él se iba a convertir. Él iba a misa todos los domingos conmigo, él iba al grupo de oración, cuando yo iba al grupo de oración con mi mamá, pero él, en su mente de él, si hablas con él, él te dice, yo quería ser católico porque yo quería tener la fe, no por ella. Entonces, en la universidad, él se comunicó con una monjita que le dio las clases a él 1 a 1. ¿Tú sabías? Yo no sabía. Wow. Y él hizo todas sus clases y él le pidió a mi mamá que sea su sponsor, su madrina de confirmación. Entonces, fue algo tan bello, porque él no se convirtió por mí, gracias a Dios, porque yo creo que cuando uno se convierte por otra persona, entonces no realmente no lo haces por Dios, ¿no? Entonces, él encontró así la fe y ahí es cuando me pidió matrimonio. Oh, wow. Porque él sabía que si no iba a funcionar. Ok, so, ¿se casan? ¿Qué edad tenías? 23. Ok, sos jovencito. Sí. Ok, qué bello. Pero 24, perdón, 24. Bueno, de todas maneras, es jovencito. ¿Cómo fue la universidad? Quiero decir, fuiste a la universidad, ahorita no se me ha ocurrido esto, pero claro, tu mamá no se volvió a casar, entonces habrá sido difícil ir a la universidad o la situación, no sé, pienso yo, situación económica. ¿Cómo fue tu deseo de ir a la universidad y después que quisiste estudiar en la universidad y cómo fue eso? Entonces, yo quería ir a una universidad católica, pero yo sabía que yo, en primer lugar, no podía dejar a mi mamá, porque tenía mis 2 hermanos, yo la ayudaba, y en segundo lugar, sabía que no tenía el dinero, ¿no? Que aunque me haga préstamos, no quería estar en deuda, etcétera. Entonces, mis tíos, mi mamá es una de 7 y 3 de sus 4 hermanos son ingenieros. Entonces, yo nunca me olvido que cuando era joven tienes que ser ingeniera, que ser ingeniera, eres ingeniera o no eres nada, eso es lo único que vale. Entonces, en high school estudié ingeniería. Todas las clases que podía, que eran para ingeniería, estudié eso. ¿Y te gustaba o bueno, era lo que tenías que hacer? Me gustaba la matemática. Entonces la hacía, pero ya cuando estaba para graduarme, me di cuenta que
eso no es lo que yo quería. Y yo nunca me olvido que tuve un breakdown. Me puse a llorar y dije, eso no es lo que yo quiero. Entonces, pero me fascinaba la matemática. Entonces dije, voy a estudiar accounting, porque como me gusta la matemática, eso es lo que voy a hacer. Y me fui y me reuní con el counselor, porque en esa época tenías que reunirte con tu counselor. Sí, uno se reúne con yo lo voy a traducir a veces, con el consejero para estudiar, entonces, de ingeniería a contaduría. Okay. Entonces me reuní con él y le dije, mira, me voy a cambiar, necesito registrarme para mis clases, me ayudó a registrarme todo. Y esa noche me fui a dormir y estaba orando y tuve un sueño. Y en mi sueño escuché que Dios me dijo que tenía que ser enfermera. Ahora yo te voy a decir que enfermería no me cruzó la mente antes. Nunca me cruzó la mente. Pero desperté al día siguiente y era algo más fuerte que yo. Era algo que yo tenía que cambiarme y tenía que ser enfermera. Pero es algo tan, ok, tenía que hacer mi cita con mi consejero, voy, me siento con él y le digo, ok, voy a cambiar, no voy a estudiar accounting, voy a estudiar enfermería. Y fue algo tan duro porque él me miró a mí y me dijo, enfermería es difícil. Tú, todo high school, tú estudiaste matemáticas, tienes 3 años de física, tienes eso, todo es matemáticas. No vas a poder hacer enfermería. Quédate con lo que estás y sé feliz. Yo y él discutimos y le explicaba y yo no quería decirle, mira, es que Dios me dijo que tengo que ser enfermera, claro. Porque él iba a pensar que estaba loca, pero al final me dijo, y él me decía, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Al final lo miré y le dije, es que Dios me dijo que tengo que ser enfermera. Y él me dijo, no te olvides de mí, pero vas a volver aquí cuando tú no lo puedas hacer. Entonces, no fue así, porque, pero como les estaba diciendo antes, tenía que ayudar a mi mamá. Yo trabajaba mientras iba a la universidad, entonces tenía bastante en mi plato, ¿no? Y tienes que aplicar, cuando estás en tu segundo año, tienes que aplicar a la escuela de enfermería, porque fui a George Mason, tienes que aplicar, aparte de la universidad, tienes que aplicar a la escuela de enfermería, te aprueban y de ahí puedes entrar para los últimos 2 años para enfermería, o así era antes. Entonces, yo con una cosa y otra cosa en mi cabeza, no metí la aplicación cuando era la fecha. La fecha. Y cuando me di cuenta al día siguiente, llamé, fui, traté de reunirme con una consejera de enfermería y ella se sentó conmigo y me dijo, mira, 1000 perdones, hay una lista de espera, no vas a poder hacerlo. Y yo en mi mente oraba y a ella le rogaba. Y finalmente yo creo que ella se sintió triste por mí, ¿no? Porque yo le expliqué, le digo, no entiendes, yo soy una hija de mom, de una madre soltera, yo necesito acabar la universidad en 4 años, no hay excepción. Entonces ella me dijo, no, espera el próximo año, puedes tomar otras clases. Pero al final me dijo, mira, voy a ir a hablar al dean, no sé cómo se dice. No sé, pero como uno de los decanos. Al decano de enfermería, a ver si ella quiere, si ella puede hacer algo. Entonces ella se fue, yo me quedé sentada en su oficina con lágrimas chorreando y yo me acuerdo que tuve una discusión con Dios y le dije, mira Dios, si realmente tú quieres que sea enfermera, tú tienes que hacer que esto sea posible, porque yo me gradúo de la universidad en 4 años. O sea que si esto no sale, yo voy a cambiar mi major y estudio otra cosa. Y lloraba y le pedía a la Virgen y le decía, realmente, Virgencita, si tú quieres, y estaba haciendo mis Ave Marías, empezando mi rosario. Y cuando ella bajó y me dijo, el decano quiere reunirse contigo. Entonces fui con ella y mis ojos estaban todos llorosos y ella me dijo, ¿por qué quieres ser enfermera? Y yo la miré y le dije, yo no quiero ser enfermera, pero es lo que Dios quiere para mí. Y yo siento que eso es donde Dios me va a usar. Y yo te prometo, le dije, que yo voy a ser la mejor enfermera posible, porque no lo voy a hacer por mí, lo estoy haciendo por Dios. Y nunca me olvido, perdón que me estoy poniendo emocional, pero nunca me olvido cuando ella me miró y me dijo, ok, welcome to the program. Wow, y bienvenido al programa. Sí, bienvenido al programa. Yo salí de ahí llorando, pero la gente ha debido creer que estaba loca porque yo caminaba y las lágrimas me chorreaban porque decía, wow, realmente querías que sea enfermera, Dios, porque tú
yo veía obstáculos, pero Él me demostró a través de abriendo las puertas que Él realmente quería que yo estaba ahí, estudiar enfermería, ¿no? Y a través de mi vida veo cómo, mientras uno más crece y más madura, ve cómo Dios mueve cada pedacito del puzzle, no sé cómo del rompecabezas. Del rompecabezas que poco a poco te está mostrando cómo va a ser ese rompecabezas al final de tu vida, ¿no? Y así he sentido, y esa es la razón por la que estoy aquí hoy, ¿verdad? Sí, porque empezó hace muchos años, pero... Pero me llama quiero resaltar 2 cosas, 3. Uno, y yo te lo decía antes del programa, cuando la gente dice Dios me dijo, yo, ay, porque casi siempre la gente, Dios me dijo dejar al esposo, o sea, Dios no te dijo eso, ¿ok? La gente no tiene una relación fuerte con Dios, o uno se puede desviar en un sueño y hay cosas raras. Pero en tu caso, yo he podido dar fe cierta de que eres una mujer de oración y que actuó sobre eso. Y algo tan claro a decir, no, este es mi plan, pero Dios te interrumpe y tú como la Virgen dice, ok, está bien. Eso es lo que voy a hacer, que digo, qué bello tu amor por Dios, que dice, ni se me ha ocurrido, ni lo tengo pensado, pero si tú me lo pides, yo lo hago. O sea, que eso es, Ale, eso es extraordinario. Y bueno, entonces, ¿cómo empezó esto de enfermería? Cuando te gradúas, supongo que no sé en qué punto te casas, pero empiezas a ejercer, esta parte no la sé de tu vida, pero ¿cómo empezó la enfermería entonces? Entonces, estudié enfermería en George Mason. Ahí salí, me gradué, estudié un año y después me casé. Y mira, han habido puntos en mi vida donde Dios me ha demostrado que necesitaba yo estar ahí en ese momento y que esa era la razón porque era enfermera, ¿no? Yo empecé a trabajar en el Nova Fairfax Hospital. Okay. Y yo me acuerdo que había una señora que venía al hospital todo el tiempo. Ella tenía una enfermedad crónica de los pulmones y ella fumaba. Entonces ella no debería fumar porque tenía esta enfermedad crónica y todas las enfermeras hablaban mal de ella, mal de ella, mal de ella. Y yo me acuerdo que me tocó cuidarla a ella y me fui, me senté a su lado y empezamos a hablar. Y esa mujer necesitaba amor. Y yo me acuerdo que salí de ahí y yo le dije, wow, Dios, era por ella que yo tenía que ser enfermera, porque ella necesitaba escuchar de ti, porque ella necesitaba saber que hay gente que realmente la ama, que tú la amas, ¿no? Entonces, así me demostró poco a poco. Me casé, tuve a mi hija. Es interesante ver los planes de Dios porque a mí me promovieron para ser manager en Fairfax después de un año de enfermería. Wow. O sea que te prometo que era una gran batalla con las otras enfermeras porque todos decían, ¿cómo ella si no tiene experiencia va a ser manager? Pero es donde Dios me quiso y me utilizó unos años. Y después me cambié y vine a trabajar al hospital de Prince William porque necesitaba algo más cerca, tenía a mi hija y quería pasar más tiempo con ella. Y también hubieron ocasiones donde Dios me demostró aquí también, ¿no? Que habían ciertos pacientes, ciertas cosas que yo necesitaba estar en este lugar, en este tiempo. De ahí trabajé en el piso cardíaco aquí, de ahí me moví a case management y trabajé en eso. A mí me fascinaba ayudar a la gente, siempre me fascinaba ayudar a la gente. Entonces, case management un poquito diferente de enfermería en el piso porque ayudas a la gente a irse a la casa, que tenga todo lo que necesita cuando está en casa, etc. Y de ahí cambié y enseñé enfermería por un tiempo. Y fui a eso, a enseñar enfermería y me fascinaba porque es trabajar con gente joven, porque pero lo raro fue que todos mis trabajos, trabajé en Fairfax 5 años, trabajé en Prince William 7 años, pero cuando estaba enseñando enfermería, solo estuve ahí 6 meses y de ahí me cambié de trabajo y tomé un trabajo trabajando de la casa. Y nunca me olvido que yo le preguntaba a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste salir, tener un trabajo por 6 meses? Esa no es yo. A mí me gusta ser, committed. Y no entendía. Pero ya cuando estaba en mi otro trabajo, me llama una persona y me dice,
Alexandra, yo solo quiero que sepas que estoy anulando mi matrimonio y ahora me voy a casar por la iglesia. Y gracias por haberme hablado de Dios. Y después, con la que trabajé durante esos 6 meses, después me llama otra profesora con quien trabajó conmigo y me dice, Alexandra, quiero que vengas porque me estoy convirtiendo a católica y quiero que... Entonces, I'm like, ¡oh, Dios! También me utilizaste aquí. Entonces, yo creo que lo más importante es no tener miedo, ¿no? No tener miedo de hablar de Dios. Yo me acuerdo que cuando trabajaba en el hospital de Prince William, mi jefa me llamó y me dijo, hey, tú estás diciendo Dios te bendiga a la gente y no podemos decir eso. Entonces yo dije, yo lo decía en español porque trabajaba con gente hispana. Claro. Yo dije, ¿de quién? Y yo le dije, es que no entiendes, no es que yo lo hago a propósito, es que me sale. Entonces ella me dijo, bueno, que te salga más callado, que no te escuchen. Entonces dije, ok. Y mi último trabajo que tuve antes del que tengo ahora fue por 5 años también. Trabajé con gente, trabajé de mi casa y manager de enfermeras que llamaban a los pacientes de diferentes seguros para ayudarlos a mejorar su vida. Si tenían diabetes, cómo mejorar su diabetes, etcétera. Entonces me fascinaba porque podíamos ayudar a la gente. Y así como, yo nunca me olvido otra historia, pero llamé a un paciente y hablé y él estaba triste y le dije que Dios lo amaba. Y como yo trabajaba de mi casa, nadie me escuchaba, o sea, claro. Yo hablaba de Dios todo el tiempo. Entonces, unos meses después él me llama y me dice, yo quiero que tú sepas que minutos antes de que tú me llames, yo había decidido tomarme la vida. Ale, wow. Y si tú no me hubieras llamado, yo me hubiera quitado la vida ese día. Entonces tú ves como si tú dejas, Dios te utiliza, ¿no? Pero como dijiste tú, mi historia, trabajaba con la juventud, con mi esposo, entonces, pero dejamos eso porque tomaba tiempo preparar todo eso y mis hijos empezaron a crecer. Ok, pero ya, es que aquí hay mucho, Ale es demasiado, aquí podemos hacer 7 programas, porque hay muchas partes bonitas. Quiero regresar a algo hace mucho tiempo, solamente como un comentario, que es que cuando tú entraste en la universidad, es verdad que ya venías con una idea, pero no era, voy a la universidad a vivir una vida loca. Tú me dijiste que el primer día, o que fue una de las primeras cosas que hiciste al llegar a la universidad. Lo primero que hice cuando llegué a la universidad es buscar Catholic Campus Ministry, porque yo sabía que eso es donde yo iba a sentirme cómoda, ¿no? Yo sabía que yo no tomaba, yo no fumaba, yo no iba a estar feliz yendo a fiestas. Entonces yo necesitaba una comunidad. Entonces en George Mason el Catholic Campus Ministry es increíble, diferente de Aldahora. Aldahora está bien activo, pero yo sabía que ahí estaba el padre Bob Zelinsky y yo sabía que mis amigas, que ni siquiera eran enfermeras, venían conmigo a la capilla, porque debajo de la capilla hay un lugar donde nos sentábamos y estudiábamos y hacíamos todo. Entonces, era un lugar donde tú te podías sentir cómoda, sin presiones del mundo, ¿no? Entonces digo, qué bonito, porque uno puede decir, wow, Dios lo usó, pero tú has sido fiel a Él. Entonces, qué bello los jóvenes que van a la universidad y dicen, yo hago lo que quiera. No, yo quiero seguir a Dios. Entonces, eso es bello. Otra cosa es que cuando yo te conozco, pues este grupo de jóvenes, y si había un grupo de jóvenes, bueno, empezaron ellos, un grupo de jóvenes que se llama Soldados de Dios. Sí. Y era bellísimo porque era un pocotón de jóvenes hispanos y yo creo que ustedes salían de su bolsillo, si mal no recuerdo, o sea, que si la pizza, que si lo todo. ¿Y qué hacían? O sea, ¿qué hacían? ¿De dónde vino este deseo de hacer un trabajo junto y con los jóvenes? ¿Por qué? Entonces, como te dije, mi mamá, siempre íbamos al grupo de oración y habían jóvenes que estaban afuera y hablando y no había nada. Entonces, Everardo empezó a tratar de juntarlos y estaba con él y después dije, bueno, no lo voy a dejar a mi esposo solo, sino deberíamos hacer juntos. Entonces decidimos que queríamos hacer un ministerio donde ellos realmente iban a aprender de Dios. Entonces, Everardo y yo compramos Biblias especial escritas para jóvenes, Biblias católicas para jóvenes, y empezamos con un estudio de Biblia. Entonces les dábamos tarea, yo
siempre he sido, si hablas con mis hijos, bien estricta en todo. Entonces, si hablas con algunos de ellos, cuando empecé, no me hacían caso, los ponía en la esquina, en la esquina. Pero empezamos dándoles comida, pizza. Normalmente era pizza y nos sentábamos y hablábamos de Dios, que compartíamos. Y poco a poco empezamos como tal vez unos 8 y crecimos a un punto, habían de 60, 80 jóvenes. Yeah. Pero algo bello porque yo creo que lo más lindo es ver a la juventud en un viernes, porque era un viernes, en cosas de Dios y no ahí afuera emborrachándose y haciendo otras cosas, ¿no? Sí, y eso fue bello porque yo llegué a la parroquia, entonces a mí me pusieron, no a cargo porque le dabas tú, pero a la final sí, pero también ustedes estuvieron allí mientras yo estaba, yo creo que como unos 2 años, y se quedaron más porque para ayudarme y eso, o sea que eso fue bello y era así, muchísimo, y creo que fueron ustedes los que empezaron, no sé si fueron ustedes o con Rob, que también hace un Vía Crucis viviente, y, o sea, espectacular. Y hasta el sol de hoy, Ale sigue yendo porque es un Vía Crucis, pero es una manera de hacer un Vía Crucis totalmente distinto. Y eso, ¿cómo salió esa colaboración? ¿Fue ustedes y después lo agarró Rob? ¿Cómo fue? Sí, empezamos nosotros. Empezamos haciendo una actividad de Navidad. Okay. Entonces, hicimos un play de Navidad. Y después llegó mi primo de la universidad y él había acabado de hacer un Vía Crucis vivo. Okay. Entonces, él nos estaba contando y yo le dije, perfecto, eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, empezamos, el primero lo hicimos solo nosotros. Yo no soy, no soy artista, ya. O sea que, pero fue algo tan bello y tan emocional, realmente revivir la pasión de Cristo, ¿no? Y que los jóvenes puedan vivir eso. Sí. Fue algo increíble, porque yo creo que, yo nunca me olvido, el primer muchacho que hizo Jesús dijo, wow, qué difícil cargar la cruz, porque él sudaba. Sí. Y si nos ponemos a pensar cómo realmente Dios hizo esto, nos mandó a su hijo para que sufriera así. Y es difícil. Yo creo que es fácil ignorar eso. Es fácil decir, oh sí, eso pasó hace 2000 años. Pero cuando tú lo haces, cuando tú eres parte de eso y esos jóvenes que fueron parte de eso realmente, yo creo que realmente les tocó, ¿no? Ya, ¿no? Y sigue, ustedes se han ido, no ha pasado muchos años y todavía sigue. Sí. O sea que es un legado hermoso. Bueno, Ale, una anécdota más antes de entrar en tu trabajo. Ya hemos visto que una mujer de Dios y vamos a ver cómo Dios la sigue usando y ahorita de una manera extraordinaria, pero una anécdota que quería comentar sobre tu hijo. Cuéntanos un poquito lo que, nuevamente, me da cautela porque aquellos van a decir, Dios me dijo, pero es muy raro que esto ocurra, pero así ha hablado Dios contigo y tú has sido fiel. Entonces, ¿cómo fue? Cuéntanos un poquito tu experiencia de Dios con tu hijo. Cuando yo estaba embarazada de mi hijo, de Nathan, para mí los nombres tienen mucho que ver. Entonces, con mi hija Isabel significa la promesa de Dios. Entonces, yo tenía que escoger un nombre y con Nathan habíamos escogido que su primer nombre iba a ser Nathan porque es natividad. Pero estábamos, mi esposo y yo, tratando de encontrar qué lo íbamos a llamar. Bueno, en primer lugar, déjame decirte que yo no sabía que iba a tener un niño, ¿ok? Entonces, yo le decía a Everardo, yo estoy segura de que voy a tener un niño. Y él me decía, no sabes, escogeremos nombres de mujer y hombre. Digo, no, yo sé que voy a tener un niño. Pero es algo de que las mamás, ¿no? Entonces, así cuando estábamos buscando nombres, tuve un sueño que yo estaba agarrando a un bebé envuelto en como una cobija. Con una cobija azul celeste y escuché la voz clarito que dijo Emanuel. Entonces lo desperté a mi esposo y le dije, mi hijo se va a llamar Nathan Emanuel, ya me lo dijo Dios. Es algo que hay mucha gente que dice, pero Emanuel, pero es algo que yo creo que puede ser que sea yo, pero yo lo siento que Dios me lo ha mandado, ¿no? No, bellísimo. Y entonces cuéntanos un poquito, porque hemos visto que Dios te ha ido preparado. Yo creo que toda esta experiencia
para lo que estás haciendo ahorita, que realmente es extraordinario. So, cuéntanos qué estás haciendo y la historia tras la clínica. O sea, con todo esto podemos ver que siempre has tenido un deseo de ayudar. También en otra ocasión exploramos la oportunidad de hacer como una clínica gratis o algo de otra manera, pero ahorita realmente estás haciendo una obra extraordinaria, bueno, Dios está haciendo una obra extraordinaria a través de ti. So, cuéntanos un poquito qué hace y cómo es la historia de la clínica. Claro. Entonces, bueno, déjame contarte cómo llegué aquí Sí, por yo favor. primero. Yo había dejado el grupo de jóvenes y había estado, como te dije, con el padre Juan, empezamos tratando de hacer una clínica gratuita, ¿no? Entonces, desafortunadamente, y lo hicimos por varias semanas, no funcionó. Entonces yo tenía algo en mi corazón que yo necesitaba servir a Dios. Y a veces uno permite no apartarse, nunca te voy a decir que me aparté de Dios, pero no me llena no servirlo a Él. Entonces yo oraba todo, pero para sentirme completamente llena necesitaba hacer más por Él. Entonces empecé a orar y le dije, Dios, ayúdame, dame algo, necesito hacer más por ti, dame más oportunidades de servirte, porque con mi trabajo no siento que te sirvo tanto como te servía antes. Y fui, All Saints tiene las obras de teatro que hacen cada verano y fui a la obra de teatro y estaba el padre Bob Zelensky y él me mira y me dice, Alexandra, tengo que hablar contigo, llámame mañana. Entonces lo llamo y me dice, mira, la razón que quería hablar contigo es porque Caridades Católicas va a abrir una clínica gratuita. Inmediatamente las lágrimas empezaron a chorrear, se me hizo un nudo en la garganta. Y él me dice, mira, no, Alexandra, no te estoy diciendo que el trabajo es tuyo, solo te estoy diciendo que apliques porque hay esta posibilidad. Entonces le digo, padre, es que no es que estoy llorando porque quiero ese trabajo, le digo, estoy llorando porque es increíble cómo Dios me escucha y cómo yo le he estado pidiendo a Dios servirlo y Él me da esta oportunidad. Entonces, en ese entonces agarré y apliqué. Y al mismo tiempo que yo apliqué, mi esposo perdió el trabajo. ¿Verdad? Entonces me llamaron para una segunda, fui a mi primera entrevista, salí de ahí y le dije a mi esposo, yo no creo que puedo seguir. Yo sabía que el pago de trabajar en la clínica iba a ser mitad o menos de lo que yo ganaba en el otro trabajo. Él había perdido su trabajo. Le digo, ¿cómo vamos a pagar el mortgage? ¿Cómo vamos a hacer con nuestros hijos? Y él me miró y me dijo, no te preocupes, ten fe. Si esto es de Dios y es para ti, las puertas se van a abrir. Y si no, no. Entonces seguí con la segunda entrevista, la tercera entrevista. Y cuando me lo llamaron a mi esposo, fue un viernes, nunca me olvido. Lo llamaron a él a las 11 de la mañana para que vaya a una entrevista. Fue a una entrevista a la 1 de la tarde, 1:30, algo así. Lo llamaron y le dijeron, ok, tienes el trabajo, puedes empezar el lunes. Pagándole menos de lo que ganaba en su otro trabajo. Y en 1 hora me llamaron a mí a ofrecerme mi trabajo. Y era algo que yo creo que era Dios diciéndome, mira, ganaban ustedes mucho dinero, el dinero no vale. Pero lo que vale es servirlo a Él, ¿no? Entonces, fue algo increíble porque yo iba a tomar este trabajo trabajando en la clínica, que iba a tomar bastante de mi tiempo, y él tomó una posición donde iba a tener más tiempo para estar con mis hijos. O sea que yo creo que Dios hace las cosas perfectas. Y la clínica fue un milagro, ¿no? 2 años antes, en el 2015, varias gentes de la diócesis pusieron dinero juntos y ellos quisieron comprar una clínica de aborto que estaba en Manassas. Lo que pasó es que, no sé si alguien ha visto, si han ido a orar enfrente de esa clínica de aborto en el pasado, pero había gente que iba todos los días y 2 personas se hicieron amigas de la dueña de la clínica de aborto. ¿Qué pausa? Mucha gente va a rezar, pero requiere otro tipo de gente de decir, quiero ver la humanidad de esta mujer, quiero hablar con ella, no es mi enemigo, como qué bello, o sea, eso es un paso aún más grande.
Qué bello. Exactamente, exactamente. Y yo creo que lo que dices es, varias personas de alrededor de la clínica dijeron, es que ustedes son diferentes, porque venía aquí gente y decía, la llamaba nombres y gritaba groserías, pero eso no es lo que se necesita. Se necesita alguien que realmente ame a Dios y ame a la persona que Dios ha creado en esa persona, ¿no? Entonces se hicieron amigas de ella, la convencieron a vender la clínica y ahora necesitaban el dinero. Entonces esta gente se juntó, compró la clínica y dice, ok, ¿ahora qué hacemos con esto? Entonces fueron a Caridades Católicas y Caridades Católicas decidió con la autorización del obispo abrir una clínica gratuita. Entonces, cuando me contrataron a mí, era la única empleada y tenía que empezar esta clínica de cero, ¿no? Wow, si pienso, bueno, la clínica, el 6 de diciembre hemos celebrado nuestro 5 aniversario. Wow. Pero al principio entrar a ese lugar era horrible, era sucio, yo no sé cómo la gente podía entrar a un lugar así, ¿no? Y lo cambiamos, entonces, para que sea un lugar que dé vida, un lugar donde la gente pueda sentir dignidad, donde la gente se pueda sentir feliz de entrar. Y bueno, mientras empezaba y arreglar el local, etcétera, me dijeron, mira, la diócesis ha hecho todos los estudios que tú te puedas imaginar. Todas las clínicas se abren un día a la semana, la vamos a abrir no más de 4 horas por los primeros 5 años. O sea que realmente no necesitamos más que tú, la empleada, porque va a estar abierta 4 horas, vamos a conseguir voluntarios, etcétera. Entonces yo dije, ok. Lo que no se dieron cuenta es que Dios tenía otros planes y contrataron a la persona equivocada. Porque cuando Dios dice algo, I'm like, ok, Dios ha dicho, hay que dejarlo a Dios correr, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, en diciembre estaba abierta 4 horas. Para finales de enero yo fui y le dije al presidente de Caridades Católicas, en ese entonces, Art Bennett, le dije, ¿podríamos abrir 6 horas? Entonces se dice, ok, 6 horas, ok, 6 horas. Para marzo estábamos abiertos 2 días. Es que Dios tenía otro plan. Otra cosa que me dijeron es que absolutamente nunca íbamos, por lo menos los primeros 5 años, proveer nada de cuidados prenatales, nada de nada. En agosto me reúno con el presidente de Caridades Católicas y me dice, ¿qué es lo que más necesitas? Ya estábamos abiertos 5 días a la semana para entonces. Entonces yo le dije, lo que más necesito es cuidados prenatales. Y me dice, ¿cuidados prenatales? Le digo, sí, porque es que hay tanta gente que está teniendo a su bebé y no les está proveyendo lo que ellos necesitan, ¿no? Entonces me dijo, ok, déjame hablar con el board y vamos a ver qué hacer. Y me dice, ¿y tú crees que si proveemos cuidados prenatales vas a poder encontrar a una obstetrista que pueda dar los cuidados? Y le digo, claro que sí. Yo jamás he trabajado en ese tipo nunca he trabajado en labor and delivery, ni cuidados prenatales, nada de eso. Ese no era mi área de expertise. Pero yo sabía que si era de Dios, Él iba a proveer, ¿no? En octubre me avisaron que sí estaba aprobado, que podíamos empezar cuidados prenatales. Y me dijeron, ¿cuándo? Y yo les dije, enero, 1 de enero empezamos. Por fe, le dije, el 1 de enero. Pero no tenía a nadie. Yo no tenía a nadie. Y entonces dije, ahora sí tengo que ponerme las pilas, tengo que ir a buscar. Pero no tuve que hacer una llamada china. Una doctora del hospital me llamó a mí y me dijo, mira, escuché que están pensando proveer cuidados prenatales. Quisiera ser voluntaria. Wow. Entonces, así, cuando es de Dios, tú sabes. Y yo nunca me olvido. Todos los otros voluntarios pensaban que estaba loca, porque me decían, ¿cómo? No va. La gente es la gente que provee servicios prenatales está muy risk averse, ¿cómo se dice? Sí, como que les da miedo porque que si lo pueden demandar o distintos riesgos y todo eso ya. Sí, entonces me dijo, no vas a conseguir.
y yo cuando les dije que ya teníamos a alguien, todos se quedaron sorprendidos. Yeah. Pero Dios la trajo desde el 2019, de enero del 2019 hemos estado proveyendo cuidados prenatales. No, y son tantas historias milagrosas. Yo de vez en cuando hago voluntariado en la clínica, distintas capacidades, pero es impactante. O sea, lo dijiste tan como rápido, pero hay que parar un segundo. O sea, esto era una clínica de aborto. O sea, aquí moría la gente, ¿sabes? Y ahora es un lugar que da vida, y no tan solo da vida, sino que también ahí tienes una capilla. O sea, tú también pediste que hubiera una capilla, y ahí está Jesús. Sí. Qué bello. ¿Por qué? O sea, yo sé por qué, pero cuéntale a la gente también. Sí, no, yo creo que no hay nada más importante que tener a Dios al centro de todo, ¿no? Entonces, para mí, lo más importante era poder tener un lugar donde vienen los pacientes a la clínica, y hay veces que les tienes que dar bad news. Sí, malas noticias. Entonces, qué mejor que poderlos llevar a una capilla. Entonces, el día que vino el obispo a bendecir el ultrasonido que nos habían donado para cuidados prenatales, yo le dije, mire, obispo, en este cuarto quiero crear una capilla. Entonces me dijo, ok, está bien. Y me dejó seca, y dejó seca a todo el mundo, porque él normalmente tiene que hacer una aplicación y tiene que pensarlo y lo que sea. Pero yo creo que Dios quería estar ahí, ¿no? Dios quería estar presente. Y no hay nada. Yo me acuerdo llamar a mi hijo y decirle, ¿tú sabes qué es trabajar, ser el coworker de Jesús? ¿No? Tener a Jesús a tu lado en momentos difíciles, ir ahí y poder orar con la gente. Hay días que son muy duros para nosotros, entonces ir y tomarnos un momento y estar en la presencia de Dios. Es bello poder servir a Dios a través de la clínica. Yo siempre digo, hay milagros que Él hace día a día, cada día, y podemos decir coincidencias, podemos decir, ¿qué otras? No, sí, pero no, es milagros. Yeah. Dios hace, y tienes que verlo por lo que es, ¿no? Y Dios trabaja milagros, y es bello poder ver eso y formar parte de eso y ver todo lo que Él ha hecho, porque antecitos de empezar la pandemia, abrimos nuestra segunda clínica. Es lo que iba a decir, no hemos hablado de la segunda clínica ya. Y ver el apoyo de la comunidad, aunque empezó la pandemia en marzo, el 1 de abril abrimos la segunda clínica, ¿no? Pero y ustedes siguieron el cuidado durante la pandemia, o sea que eso fue increíble, ¿no? O sea, no es que dijeron, bueno, sorry, no puedo hacer más nada, ustedes siguieron. Sí, yo creo que a veces es fácil decir, oh, no, las circunstancias, ya no, no se va a hacer esto, no se va a hacer lo otro, pero uno tiene que ver la realidad de lo que uno puede dar, ¿no? Y una cosa es que aquí podríamos hablar y se pasa el tiempo, nos quedan como 8 minutos, pero además de eso, porque yo le decía a Ale antes de esto, se me olvida lo que tú dices, pero básicamente es como que siempre hay que darle lo mejor a Dios, es lo que tú básicamente siempre dices. Entonces, no es nada más la clínica, ¿sí? Entonces después empezó, bueno, hay gente necesitada que necesita comida, entonces un grupo de personas que le lleva la comida, después que si ropa, cuando hace unos años atrás teníamos un ministerio para los homeless, para personas sin hogar, iba a la clínica y tenía una presencia allá, o sea que hay que tener cuidado con Ale, porque si es para Dios va a decir que sí a todo, y yo sé, cabe destacar, o sea, te ven, pero esto ha sido muy fuerte también, o sea, ha habido momentos difíciles y todo, porque es mucho, o sea, tú entregas todo, entonces puedes decir, mira, todo le sale tan fácil, la mujer no tiene ni un esfuerzo. No, que me consta a mí ver que tú te desvives por todo lo que haces, por tu familia, por la clínica, por todo. Y una cosa bella que tú tienes también es que cuidas de tus voluntarios y empleados, entonces a mí me has llamado a dar retiros para ellos. Yo nunca he visto eso en una otra clínica. O sea, que eso hermoso que tienes de traerle a Dios a todos, y allí también hay confesión. Y, o sea, este celo que tú tienes por Dios es hermoso, Ale. Yeah. Gracias. Yo creo que yo solo soy, no sé, ¿se dice peón? Sí, un peón. Un peón que Dios utiliza, ¿no? Y yo doy gracias a Dios porque Él me da la oportunidad de servirlo a Él a través de esto, ¿no? Que
como tú estabas diciendo, y tú sabes, porque muchas veces he llorado contigo, nada es fácil, nada es fácil, pero yo creo que uno tiene que perseverar en él. Y si uno deja a Dios ser el centro de tu vida, y si realmente sabes que Él se va a encargar de todo, yo creo que Él lo hace, ¿no? Y algo bello también, que bueno, no se trata de la clínica, sino que es lindo también ver, porque tú eres muy cercana con tus hijos, ver a que tu hija está en la universidad y es una mini Ale, o sea, ella está viviendo su fe allí, ¿no? Y tu hijo también, que está a punto de graduarse, o sea, que quiero decir, no es, se entregó acá y los hijos perdidos, o sea, que eso también te tiene que dar orgullo a ti, supongo, ¿verdad? Sí, agradecimiento. Cuando nacieron mis 2 hijos, se los entregué a la Virgen y le dije, mira, yo no puedo ser una buena madre, pero yo sé que tú sí. Y yo oro por ellos y le recomiendo a todos, oro por mis hijos, he orado por mis hijos y por toda la gente que va a tener contacto con ellos, para que esa gente los lleve más cerca a Él, ¿no? Porque es bien fácil a veces tener la amistad equivocada y en vez de llevarte a Cristo te jala, ¿no? Entonces, y siempre oro por toda la gente que tiene contacto con mis hijos, por la persona con quien ellos se van a casar, por la persona con quien ellos van a date, porque yo creo que a veces enfocarnos solo en ellos es fácil, pero tienes que enfocarte en el alrededor también, porque es lo que te lleva, ¿no? No, y es bello porque es lindo ver la relación que tienen, son muy cercanos ustedes también. Entonces, quería invitarte porque, bueno, todo lo que se está haciendo a través de la clínica ha sido hermoso y impactante ver, o sea, tu tenacidad también, y yo sé que no se trata de ti, sino lo que Dios hace a través de ti. Y siempre digo, ¿y dónde estará la clínica dentro de tanto tiempo? Y ver a gente concreta que se ha ayudado. Yo conozco personalmente de casos muy difíciles y ver que se le cuida a la persona completa, o sea, no es nada más tú viniste y chao, ahora te sientes mejor, no, hay una relación de seguimiento, y eso es hermoso, ¿no? Entonces, muy agradecida de verdad, Ale, de tenerte aquí, de escuchar tu testimonio de fe, yo creo que es muy impactante. Y resumiendo un poquito también, creo que hay muchas lecciones, porque a veces uno tiene un invitado y la idea no es que digan, bravo, Ale, o wow, qué bien lo que Dios hizo a través de ella. Creo que hay lecciones concretas, ¿verdad? Lección concreta número 1, pídele a Dios, como tú decías, ¿verdad? O sea, pídele a Dios que te use. Y tú no eres una consagrada, no eres una monja, ¿verdad? Pero has dedicado tu vida a Dios de una manera extraordinaria. Por cierto, antes de terminar, esto se llama santos de entrenamiento. Rapidito, ¿hay algún santo que es cercano a tu corazón, que quizás te ha acompañado o con esto de la clínica o antes ha estado cerca? Se me olvidó preguntar eso. Mi santa favorita es Santa Saint Catherine of Siena, como Catalina de Siena, porque es feisty. Sí. Y Santa Mother Teresa, la Madre Teresa de Calcuta también, porque ella nos enseña a servir al pobre, a dar, y a tener fe, ¿no? Porque ella, my gosh, ella dice, ok, se va a hacer y por fe se va a hacer, y yo creo que eso es lo que las dos, muy fuerte. Y yo creo que yo siempre he dicho que los santos te eligen. Yo veo ese deseo de, ¿y por qué no más? Que tenía Catalina de Siena, de decir las cosas que se tienen que decir, lo veo en ti también, y el deseo de servir al pobre también. Pero esa tenacidad que tienes, yo creo que es hermoso. Y otro punto, yo creo que es importante que veamos, es qué bonito como tú has crecido con tu esposo. Quiero poner algunos puntos. Tu esposo fue el que dijo, oye, vamos a empezar este grupo, vamos a empezar por ahí. Después cuando, oye, sí, la clínica, pero no sé, él dijo, no importa si esto es de Dios, o sea, qué bello encontrar a alguien con quien puedan caminar de ese punto, ¿no? Y poder transmitir eso a los demás. Pues Ale, para mí ha sido un privilegio porque nos conocemos hace mucho tiempo, pero hoy aprendí cosas nuevas también. Gracias por todo lo que haces por la clínica, sabes que estoy a la orden y todo lo que pueda el apoyo. Si quieren saber más, es la clínica gratis Madre de Misericordia, que además, qué nombre tan bello, ¿verdad? ¿Usted le pusieron ese nombre? ¿Quién le puso ese nombre? El padre Bob escogió el nombre. Ah, ok. Sí. Madre de Misericordia. Y nuevamente, pónganse a ver a todos los niños que murieron en esa clínica, que antes era una clínica de aborto y ahora es la Madre de Misericordia. Así que recen por Ale,
recen por el ministerio que tienen, por lo que Dios sigue pidiendo. Y haz lo mismo. Quizás hoy, después de ver este programa, cierra los ojos y reza y di, Señor, ¿cómo te puedo amar más? Y dale lo mejor. Bueno, vamos a terminar con una pequeña oración y luego concluimos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el testimonio impactante de Ale, por todo lo que ha podido hacer en su vida. Pedimos por la Clínica Madre Misericordia, que sea un lugar de luz, para que sea un lugar donde siempre la gente que entre pueda tener un mayor encuentro con Dios, bien sea por el trato que han recibido allí y por tu cercanía también en la capilla. Ayúdanos a ser audaces para también decirte a ti mismo, haz conmigo lo que quieras y no tener miedo a lo que nos pueda pedir. Y todo esto lo encomendamos a la Virgen, la Reina de Radio María y la Reina de la Clínica Madre Misericordia, que nos ayude a decirle que sí siempre a Dios como ella lo hizo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias por sintonizar. Y oye, no se olviden, hazle clic al subscribe para que más gente pueda verlo. Si les gustó, compártele con sus amigos. Y también, como siempre les digo, pueden ser misioneros digital. Apoyen a la obra de Radio María y así podemos seguir entrevistando a personas y llevándole la esperanza tanto que los necesitan. Que Dios le bendiga y le esperamos en el nuevo episodio el domingo que viene de Santos Entrenamiento. Bye, bye. Ser un espejo en el que tu reflejo puedas mirar.